Hola, hoy vamos a ver en esta ocasión la conferencia número 11, cómo se fabrica alma y espíritu. Nosotros actualmente tenemos un alma animal, que es el 97% de conciencia atrapada en el ego. Eso quiere decir que nosotros no tenemos un alma humana, por lo tanto tenemos que fabricarla. Una vez que uno fabrique su alma humana, el siguiente paso es fabricar el espíritu. Entonces esa alma, que es el 97% de conciencia atrapada en el ego y que está en esta condición en todos los seres humanos, la tenemos que volver humana con los 3 factores de la revolución de la conciencia. En esta alma animal están latentes todas nuestras facultades, fuerzas, virtudes, poderes, y que a medida de que nosotros la vayamos trabajando con estos 3 factores de la revolución de la conciencia, entonces la vamos a ir despertando todas esas poderes, facultades, virtudes y fuerzas. Entonces, con ese trabajo liberamos la virtud, vamos a ir adquiriendo las facultades, los poderes, la fuerza. Entonces, a medida de que uno va liberando una de estas chispitas, nosotros vamos a ver que dentro del ego está esa chispita. Si uno elimina ese yo, entonces queda liberada esa chispita, que sería la virtud. La virtud es lo contrario al defecto. Por ejemplo, si uno elimina un yo de la infidelidad, entonces la virtud es la fidelidad. Si eliminamos un yo ladrón, la virtud es la honradez. Si eliminamos un yo de violencia, la virtud es la dulzura. Si eliminamos un yo de la impaciencia, la virtud es la paciencia. Y así con todos los defectos. Todos estos defectos, entonces, tienen atrapada la virtud. Es decir, que nuestra virtud vive en una cárcel psicológica, vive condicionada por estos agregados psicológicos o estos defectos. Las facultades, que están también latentes aquí, dentro de todo nuestro ego, y que la vamos a ir desarrollando a medida de que uno vaya trabajando en estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces tenemos facultades como la clarividencia, el oído mágico, la intuición, la telemetría, el oído mágico, el presentimiento, la polividencia, etcétera, etcétera. Esas son las facultades que las vamos a ir adquiriendo si nosotros hacemos este trabajo de crear nuestra propia alma. Los poderes que vamos a ir recuperando de esta alma contaminada son cuando uno crea el cuerpo físico. Entonces este cuerpo físico está relacionado con el elemento tierra, y una vez creado ese cuerpo físico y lo hayamos hecho solar, entonces vamos a tener el poder de adquirir toda la sabiduría de los gnomos y pigmeos, que son los elementales de la tierra. Cuando uno regenera ese cuerpo vital, lo hace solar, entonces vamos a tener el poder de gobernar y de adquirir toda la sabiduría de los elementales del agua, donde están las ondinas y nereidas. Cuando uno crea su cuerpo astral, lo hace solar, entonces vamos a tener el poder de gobernar a los elementales del fuego,
que son las salamandras. Con un cuerpo mental creado, el poder de gobernar a los elementales del aire, que son los silfos y las sílfides. Y si uno crea su cuerpo causal o de la voluntad, tenemos el poder de gobernar a toda la naturaleza. Por eso es que uno se convierte en un hombre verdadero, un Moisés, porque la naturaleza le obedece. Entonces ya las aguas nos obedecen, tenemos poderes sobre el fuego nos obedece, el aire nos obedece, etc. Entonces esos son los poderes que uno va a ir adquiriendo a medida de que uno vaya liberando esa conciencia y creando su alma humana. Las fuerzas que vamos a ir adquiriendo son las que ni 1000 hombres juntos la tendrían. Entonces, a esto tenemos nosotros derecho si trabajamos en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, estos 3 factores de la revolución de la conciencia son la muerte psicológica, el suprasexo o el nacimiento espiritual, y el sacrificio por la humanidad. Entonces, como les dije, nuestra virtud está atrapada en el ego. Con la muerte psicológica nosotros vamos a liberar esa virtud haciendo un trabajo, porque la muerte psicológica se divide en la muerte en marcha y en la muerte reflexiva. Cuando uno aprende a trabajar en la muerte en marcha y en la muerte reflexiva, entonces libera a esa conciencia que está atrapada en el ego y la fija en la médula espinal. Lo que nosotros tenemos que hacer con esta conciencia que liberemos, que es de instante en instante con la muerte en marcha y reflexionando con la muerte reflexiva, entonces todas estas chispitas tenemos que aprender a fijarlas en la columna vertebral. Para fijar esta conciencia liberada, nosotros tenemos que tener una pareja estable, es decir, varón y mujer, y practicar lo que se llama el suprasexo. Entonces, con eso nosotros fijamos toda esa conciencia en la unión sexual. Cuando el falo está en el yoni, la fijamos en la columna vertebral. Y esas chispitas son las que van a dar el origen al nacimiento espiritual, es decir, al nacimiento de los cuerpos superiores existenciales del ser. Y el sacrificio por la humanidad nos dan los méritos del corazón. Esos méritos del corazón en realidad es la fuerza que uno tiene para nacer, la fuerza que uno tiene para morir, la fuerza que uno tiene para realizar este trabajo interior. Entonces estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos van a permitir tener esta alma humana. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los pasos para la fabricación de esta alma. El primer paso es recibir un conocimiento objetivo. Es un conocimiento objetivo porque es un conocimiento puro, no adulterado, un conocimiento que uno lo recibe claro, que uno lo ve que es un conocimiento donde no se requiere de intelectualismo, sino de práctica, y entonces ese es un conocimiento objetivo, los 3 factores de la revolución de la conciencia.
Aquí está una frase que el Maestro Jesús la dejó y que es una ley, que es: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Por qué es que de 1000 que lo buscan uno lo encuentra? Porque por razones de karma o por razones de que uno ha traicionado a su Madre Divina, ha cometido delitos contra la energía creadora sexual, entonces no han tenido derecho a encontrar este conocimiento. Por eso uno solo lo encuentra. El segundo es que uno va a comenzar a practicar este conocimiento. Nadie puede nacer de una teoría, todos nacemos de la práctica. Entonces el que avanza es el que va a ir practicando. Cuando uno practica, logra un punto muy importante dentro de su obra, que es el equilibrio de los centros. Aquí está la otra frase que continúa, que es: de 1000 que lo encuentran, uno lo sigue. Entonces, ¿por qué es que de 1000 que encuentran este conocimiento solo uno lo sigue? Justamente por la pereza y la personalidad que no nos va a dejar avanzar en este camino interior. Y por esa pereza y personalidad es que uno no logra equilibrar los centros. Es muy importante equilibrar los centros, ya que cuando uno equilibra esos centros, entonces se da un ahorro de energía. Y con ese ahorro de energía ya uno puede hacer sus creaciones. Pero si uno no ahorra energía, entonces uno se acuesta agotado, entonces no tiene la fuerza para seguir avanzando. Por eso es de que de 1000 que lo encuentran, uno lo sigue. La mayoría nos quedamos en las cosas mecánicas, en las cosas pasajeras, en las cosas de la personalidad, la mala voluntad y la pereza. Pero si uno practica, entonces tiene derecho al siguiente paso, que es voltear las aguas. Para voltear las aguas necesitamos la pareja, porque voltear las aguas significa de que nosotros estábamos acostumbrados al derrame de la energía creadora sexual, a la fornicación. Entonces la expulsamos del cuerpo y entonces eso hacía que nosotros descendamos y contaminamos nuestra esencia. Pero si esas aguas vuelven a regresar, esas aguas regresan por la columna vertebral, suben hasta el cerebro, y eso solo se logra con su pareja estable, entre varón y una mujer. Y cuando uno va haciendo este trabajo interior, va volteando sus aguas con su pareja, entonces va a conseguir su iniciación. Esa iniciación se consigue matando al yo fornicario. Entonces uno tiene que avanzar sus estudios de muerte psicológica para matar al yo fornicario. Entonces todo ese proceso lo vamos a ir viendo en el mundo interior. El yo fornicario, cuando el yo fornicario muere, entonces comienza la iniciación y se entrega la espadita con cacha blanca. Esa espadita al principio es pequeñita, con cacha blanca, pero a medida de que uno vaya haciendo sus iniciaciones, esa espadita va a ir creciendo. Entonces nosotros vamos a hacer las 5 iniciaciones. Esas iniciaciones son las iniciaciones de misterios mayores. Entonces la primera iniciación del misterio mayor es la regeneración del cuerpo físico, que lo hacemos solar. La segunda iniciación es la del cuerpo vital solar, que también lo tenemos que regenerar.
La tercera iniciación de misterios mayores es la creación del cuerpo astral solar. La cuarta iniciación de misterios mayores es la creación del cuerpo mental solar. Y la quinta iniciación es la creación del cuerpo causal o de la voluntad solar. Entonces, cuando uno ha hecho estas 5 iniciaciones de misterios mayores, quiere decir que nosotros hemos hecho la primera montaña. A esta primera montaña también se le conoce como la montaña del nacimiento. La montaña del nacimiento porque han nacido estos 5 cuerpos, o también hemos hecho el Génesis. Es el Génesis porque nuestros genes o nuestras aguas espermáticas que están dentro de los ovarios o los testículos, y los testículos han subido por la columna vertebral, o sea, el gen subió por la columna vertebral hasta la nota musical Si. Entonces queda genes Si. Y lo hemos hecho por medio del fuego, es decir, por medio de los 3 factores, por eso es que se llama el Génesis. Entonces ese es el trabajo de esa primera montaña o del Génesis. Cuando hemos terminado estas 5 iniciaciones, nos hemos convertido en hombres verdaderos, es decir, en Moisés, o ya tenemos el alma humana. Entonces recién aquí uno puede decir que ya es un hombre, y un hombre es tanto la mujer como el varón que haya hecho estas 5 iniciaciones. Antes no somos hombres, antes somos animales intelectuales, mal llamados hombres. Pero aquí, con estas 5 iniciaciones, ya teniendo alma humana, recién ahí ya somos hombres verdaderos. Entonces, son estos pasos, y a esto se les llama el alma humana. Cuando nosotros ya tenemos alma humana, es decir, hemos fabricado nuestra alma, entonces viene la elección de los caminos. El camino que nosotros tenemos que escoger es el camino directo para encarnar a nuestro Cristo. Pero hay otro camino que es un camino de la traición, y ese es el nirvana. Entonces cuando uno encarna a Cristo, entonces esta alma humana que ya la tenemos, y que esotéricamente se le llama manas, entonces va a conformar lo que se llama la segunda triada, y que es el inicio de la fabricación del espíritu. Pero para eso, como les dije, tenemos que nosotros escoger ese camino directo, y esa elección de los caminos se da en la mitad, cuando uno está empezando la quinta iniciación, dentro de la columna vertebral. Entonces es importante que uno escoja ese camino directo, porque ahí va a concluir su obra, ahí va a eliminar sus yoes causas, y va a poder hacer la fabricación de ese espíritu. Cuando uno escoge ese camino directo, entonces ahí se da el siguiente paso, la continuación, que es de 1000 que me siguen, uno es mío. Y uno es mío porque ese es el que encarna al Cristo,
los 999 terminan por irse al nirvana por traicionar al Cristo, no quieren eliminar los yoes causa por el temor, el miedo y el sufrimiento de la segunda montaña, que es ya la creación de los cuerpos de oro, el trabajo del Cristo. Entonces no quiere hacerse responsable del karma, pagar delitos del Espíritu Santo y todos los problemas que conllevan la segunda montaña. Entonces estos 999 van al nirvana y solo uno es capaz de hacer este camino interior, entonces los demás traicionan. Entonces este Atman es nuestro principio crístico, nuestro principio guerrero, Buddhi, es nuestra alma divina, y Manas es nuestra alma humana. Sin alma humana no se puede dar al inicio del espíritu, de la fabricación del espíritu. Tenemos que crear esa alma humana para tener derecho a la segunda montaña, a la creación del espíritu. Entonces, una vez que uno ya tiene el alma humana, entonces se da el matrimonio perfecto. El alma humana está representado por el triángulo que sube y el alma divina o Buddhi está representado por el triángulo que baja. Entonces esta estrella es la representación del matrimonio perfecto. Eso quiere decir que las dos almas se unen para que se dé el matrimonio perfecto. Nace el Cristo en el corazón del hombre y se inicia con esta segunda tríada que ya viene a ser la fabricación del espíritu. Entonces, son estas tres fuerzas, Atman, Buddhi y Manas, el inicio de esa segunda montaña, porque en esa segunda montaña se va a acabar con el trabajo de la creación de esos 7 cuerpos de oro. Entonces, cuando se crean esos 7 cuerpos de oro, resplandecen las 7 iglesias, es decir, que ya quedan completamente iluminadas. Esas iglesias son nuestras 7 conciencias que ya quedan completamente iluminadas. Y finalmente terminan este trabajo con la muerte y resurrección. Es decir, que ya mueren todos los yoes, causa y resucita ya ese superhombre dentro de nosotros. Es decir, que ya aquí vemos cómo este trabajo de la creación del espíritu se da con estos pasos y finalmente esas 7 iglesias que quedan resplandecientes, que son de oro, terminan haciéndose iglesias de luz, porque ya ese oro brilla como la luz y todo esto se queda integrado como una sola fuerza, que es la fuerza del amor. Y finalmente a esa unión de todas esas fuerzas se le llama la tercera montaña, y es cuando ahí ya queda terminado completamente lo que se llama el espíritu. Entonces, como estamos viendo, todo este trabajo es de los 3 factores de la revolución de la conciencia, desde el principio hasta el final. Todo es un trabajo laborioso y no se puede hacer fuera del sexo. Uno tiene que saber que para este trabajo necesita que sus órganos sexuales, su columna vertebral y su cerebro estén en perfectas condiciones, y es un trabajo de mucha paciencia. El alma más o menos queda terminada en 13 años, cada cuerpo en 2 años y medio, y para que suba el fuego sagrado por una vértebra, más o menos se necesitan 24 prácticas bien hechas. Si uno llega a tener una caída sexual, es decir, un derrame de la energía creadora sexual, una eyaculación, entonces bajaría de 2 a más vértebras según el delito. Por eso es que uno debe hacer este trabajo con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha mística, y debe saber que es ya para toda la vida. Entonces,
No es fácil fabricar un alma, es un trabajo duro y es una entrega, es un centro de gravedad permanente a lo que se está haciendo. Entonces, hasta aquí, ¿no?